Buenos días, queridos estudiantes del primer año de secundaria. En esta oportunidad vamos a realizar razonamiento verbal con el tema de el diccionario y su lectura. Como ya saben, en los comentarios pueden hacer sus preguntas o consultas. Asimismo, pueden enviarme un correo electrónico al correo electrónico o al Gmail que está en la descripción. Asimismo, van a encontrar en la descripción con el título que deben enviarme sus actividades. Sin más que decir, empezamos la clase. Muy bien, entonces el tema de hoy es el uso del diccionario y su lectura para primer año de secundaria, y las competencias son: lee diversos tipos de textos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y se comunica oralmente en su lengua materna. Muy bien, voy a necesitar que observes y leas con atención, que quiere decir que analices este pequeño texto. ¿Qué dice? Tolerancia. Del lat tolerantia. 1. F. Acción y afecto de tolerar. 2. F. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás de los demás cuando son diferentes a contrarias a las propias. Perdón. 3. F. Reconocimiento de inmunidad política para quienes profesan religiones distintas de la admitida oficialmente. 4. F. Diferencia consentida entre la ley o peso teórico y el que tiene las monedas. Interesante. ¿Este texto a qué crees que pertenece? ¿A qué tipo de libro crees que pertenece? Bueno, a continuación, tengo algunas preguntas. A ver, responde a las siguientes preguntas. La primera dice: ¿cuántos tipos de diccionarios crees que existen? Pues sabrán que el día de hoy vamos a hablar acerca del diccionario. Y pues aquí tengo una pregunta: ¿cuántos tipos de diccionarios crees que existen? Espero tus comentarios, o en todo caso las respuestas en tus comentarios. ¿Por qué es importante recurrir al diccionario? ¿Y cuál de las 4 acepciones del término tolerancia es necesaria para lograr una educación en derechos? Espero que hayas podido ponerme pausa, hacer tus respuestas, o escribir, mejor dicho, tus respuestas en los comentarios. Muy bien, seguimos. Entonces, vamos a hablar acerca del diccionario. El diccionario, según una definición, es una obra en el que podemos consultar el significado y la definición de las palabras. En él, los términos se encuentran ordenados alfabéticamente para facilitar su búsqueda. La disciplina encargada de elaborar diccionarios se conoce como lexicografía. Muy bien. Entonces el diccionario en realidad es como un libro. Bueno, es un libro en donde podemos encontrar algunas definiciones, algunos significados de ciertas palabras. Hay diferentes tipos de diccionarios que vamos a ver
Y también vamos a ver acerca de las partes del diccionario. Vamos a conocer un poco más acerca de cómo usar correctamente el diccionario. Y como bien mencioné aquí, pues el diccionario se encuentra ordenado alfabéticamente. Por ejemplo, digamos la palabra máscara y digamos la palabra sublime. ¿Cuál crees que iría primero? ¿Máscara o sublime? Si lo ordenamos alfabéticamente, la palabra máscara iría antes que la palabra sublime, porque a través del diccionario, bueno, tendríamos que recordar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, E, C. Entonces la M, pues obviamente va antes que la S. Y así con todas las letras de cada palabra. Digamos, por ejemplo, sigamos con la palabra máscara y continuemos con la palabra mosquito, digamos, ¿no? Entonces, máscara tiene la A después de la M y mosquito tiene la O después de la M. Entonces, ¿cuál iría primero? ¿Máscara o mosquito? Exacto, iría primero la palabra máscara y después la palabra mosquito. A eso se refiere alfabéticamente. No solo la primera letra está ordenada alfabéticamente, sino así todas sus letras o todas las letras de la palabra. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la disciplina encargada de elaborar diccionarios se conoce como lexicografía. Entonces, lexicografía viene léxico de palabra y grafía, pues de escribir. Por eso es la disciplina que se encarga de elaborar estos diccionarios. Perdón. Muy bien, entonces a continuación vamos a conocer los tipos de diccionarios. Sí, existen muchos tipos de diccionarios, entre ellos te voy a mencionar aquí algunos. Aquí tenemos dos. El primero dice Diccionario de la Lengua, que dice, muestra el significado de las palabras que componen nuestro idioma. En la imagen podrán ver, es el Diccionario de la Lengua Española. Este puede ser también el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es el RAE. Y les voy a mostrar ahora mismo cómo ingresar. Bueno, no, ahora estamos muy tecnológicos y no siempre vamos a tener un diccionario a la mano que sea físico, me refiero a eso, pero podemos tener un diccionario virtual. Vamos a Google y escribimos así de fácil con las siglas RAE, Real Academia Española. Ven allí, van a poder encontrar Diccionario de la Lengua. Le hacen clic y fácilmente ya están en el diccionario. Pueden aquí hacer sus consultas escribir aquí la palabra, escriben la palabra, luego consultar. Por ejemplo, digamos la palabra fresco. No sé, estoy inventando. Consultar y vas a encontrar aquí el o los significados, incluso con ejemplos, acotaciones distintas que ya vamos a ver cuáles son esas partes que vemos aquí. Es tal igual que podríamos verlo en un diccionario físico. Muy bien, este diccionario que vamos a continuar a ver es el diccionario etimológico. Este nos brinda información acerca del origen de los términos que utilizamos. ¿Qué quiere decir? Encontramos una palabra y nos va a dar el origen.
de dónde proviene y cómo se escribe la palabra en la que proviene. Vamos a ver a continuación este diccionario en el internet. Olvidé mencionarles que si vas a la aplicación donde puedes descargar aplicaciones, valga la redundancia, puedes escribir la palabra RAE o en todo caso las siglas RAE y te va a salir el diccionario para instalarlo. También es muy efectivo. Entonces, escribimos en Google diccionario etimológico y en la primera opción que nos sale es el diccionario etimológico español en línea. Puedes poner, yo ya puse la palabra eficaz, le pongo enter y encontramos la palabra eficaz, viene del latín efficax o eficaz, efficacis, y significa que hace lo que está destinado a hacer. Sus componentes léxicos son el prefijo ex y te explica a definición, te explica cómo está conformada la palabra. Muy bien, a continuación entonces seguimos con los tipos de diccionario y encontraremos un diccionario que es el diccionario bilingüe. Como ven en la imagen, he puesto un diccionario bilingüe que es muy conocido también en el ámbito del inglés. Y este es un Oxford. Es un diccionario muy, muy bueno. Dice, ¿cuál es el diccionario bilingüe? Pues contiene la palabra que corresponde, debería decir corresponde, a la que buscamos en un idioma distinto. Puede ser esta, que en todo caso la mayoría pues estudia el idioma inglés, o también puede ser un diccionario de francés, de alemán, de chino. Ahora les voy a mostrar algunos a través de la web. Muy bien, si vamos a Google otra vez, pondremos Word, como la palabra en inglés Word, reference, que es referencia, ¿verdad? Y en la primera opción encontraremos pues el wordreference.com, y este es un diccionario no solo de español e inglés, sino también podemos encontrar español, francés, español portugués, español italiano, español alemán y bueno, así. Pueden ver aquí la descripción, en catalán incluso, bueno, diferentes. Y sucede lo mismo. A ver, veamos, español, inglés. Y pongamos la palabra. Le hacemos clic en buscar y encontrarás que lo traduce en el idioma Word o también floor, Word, bueno. Y no solo te da el significado, o más bien la traducción, sino también te da unos ejemplos. Muy bueno, muy bueno. Y como te darás cuenta, espero que puedas verlo, en la parte de aquí te da precisamente las palabras en orden alfabético. Bueno, si en el vas a donde está para instalar aplicaciones, pues también puedes poner Word Reference, ya lo tengo aquí, diccionario. Le haces clic y te va a salir la primera opción. Haces clic y puedes instalarlo. ¿Ves? Fácilmente, es gratis. Y también puedes escribir, por ejemplo, diccionario chino, algo que usaba demasiado. El primero, sí. Este diccionario chino también es muy parecido al Word Reference, únicamente que es chino. Y puedes también instalarlo. Tiene
es como un diccionario en español, solo que tiene caracteres chinos. Bueno, continuamos con la clase. Muy bien, entonces tenemos el cuarto tipo de diccionario, que es el diccionario de sinónimos y antónimos. Este reúne palabras con un significado similar u opuesto al término consultado, perdón. Este diccionario, bueno, no sé si se habrán percatado, pero en el Word Reference también hay sinónimos y antónimos. Es más, creo que fue la primera opción que me salió. Muy bien. Siguiente. Y este es el último que puedo mencionarles el día de hoy. Es el diccionario especializado. Este contiene términos que se emplean dentro de un campo de estudio específico. Específicos. ¿Qué son términos específicos? En realidad son términos técnicos. Por ejemplo, yo puse aquí la imagen, de un diccionario de medicina. Estos diccionarios especializados pueden ser de distintos. Pueden ser diccionarios de medicina, pueden ser diccionarios de psicología, pueden ser diccionarios de lingüística específicamente, ¿no? Por eso la palabra específico. Por ejemplo, vas a la universidad y estás estudiando una carrera en específico, pues vas a necesitar este tipo de diccionario, ¿ok? Y este tipo de diccionario sí puedes encontrarlo en el internet, pero tienes que tener mucho cuidado con la fuente la que vas a usar, ¿verdad? Con la fuente que vas a usar. Muy bien, entonces a continuación vamos a ver las partes del diccionario. Ok, tenemos el lema. El lema es el término que se pretende definir y generalmente va escrito en negritas. ¿Se entiende? El lema es el término que se pretende definir y generalmente va escrito en negritas. El lema es pues la palabra que vamos a buscar, básicamente. Etimología. Hemos visto anteriormente esta palabra en medio de la explicación de la clase. Es la formación acerca del origen de la palabra. Sí, ¿verdad? Les expliqué también que etimología pues es donde em, el lugar donde se originó la palabra y la palabra cómo se escribe o cómo se escribió en aquel momento que se originó. Tenemos ¿ah? Acepciones, debería decir aquí, lo siento chicos. Son los diferentes significados que puede tener una palabra, aparecen numerados. Las acepciones, que lo voy a arreglar, las acepciones en realidad es como si dijéramos, son los diferentes significados que tiene una palabra, que en este caso vamos a llamarlo lema. ¿Vamos entendiendo cuáles son las partes? Espero que sí. Si no, ya saben, en sus comentarios, las preguntas o consultas o al correo electrónico. Siguiente, tenemos lo que es las locuciones. Las locuciones son grupos de palabras que funcionan como una unidad léxica con significado propio. Entonces, las locuciones, grupos de palabras que funcionan como una unidad léxica con significado propio. Entonces, las locuciones básicamente nos permiten reconocer cuál es la palabra a la que nos referimos. ¿Qué quiere decir? Que estos son significados que unidos, que en grupo, por eso dice grupos de palabras, que estas palabras unidas pertenecen, estas palabras unidas pertenecen a una sola palabra. Esta definición, que estas palabras que están unidas, que son la definición de una palabra en específico, pues solamente pertenecen a esa palabra. Podemos decir que si estas palabras que tú ves en, digamos, la definición de cada palabra, tú ves que están en otros significados, entonces no,
no pertenece únicamente a un significado, sino a otros, entonces ya no podríamos llamarlos locuciones. ¿Me dejo entender? Las locuciones deben estar unidas para que puedan dar un significado específico a una palabra. Seguimos. Y esta es la última parte, que son las abreviaturas. Las abreviaturas es la formación o son la formación complementaria acerca de la palabra. Por ejemplo, categoría gramatical, género y número, entre otras. No sé si recuerdan el primer ejemplo o en todo caso el primer pantallazo que les di respecto a analizar ese texto. Pues sí, ciertamente ese texto lo había sacado del diccionario. Y una de las abreviaturas yo lo leí así tal cual para que pues no pudieran sospechar acerca de que esta era una abreviatura. Y era la abreviatura F. Incluso era F punto, pues se refería a sustantivo femenino. Solamente se pone la F puesto que tampoco en el diccionario digamos que se tiene mucho espacio para estar escribiendo específicamente todo, ¿no? Entonces se pone la F para dar a conocer que es un sustantivo femenino. Se pone la M para un sustantivo masculino. Se pone la A, D, J punto para decir que es un adjetivo. Y así van a ir verificando en su diccionario diferentes abreviaturas. Bueno, esta información la he sacado o la he recuperado de la dirección que vemos allí abajo. Ahora vas a aplicar lo aprendido. Deduce y escribe en los recuadros las partes que nos presenta el diccionario al definir una palabra. Disculpen chicos, no es que quiera escribir mal, sino que mi máquina está programada a escribir en inglés y a pesar de que escribo en español, no siempre hay palabras que las escribe en inglés, las autocorrige, ¿ok? Me disculpo por eso y lo voy a arreglar. Sigamos. Entonces tenemos aquí la palabra locuaz y vamos a ver, bueno, ya les he explicado las partes que tiene un diccionario. No les he mencionado en dónde específicamente están, pero ustedes van, como aquí dice, van a deducir cuáles son estas partes. Ay, perdón. Van a deducir en qué, mejor dicho, en qué lugar van estas palabras que yo les he mencionado anteriormente. Y las van a escribir. ¿Ok? Por eso dice deducir. Ahora, con los conceptos ya dados, yo me imagino que ahorita ya deben tener la solución y ya deben saber cuáles, qué palabras van y en qué lugar, ¿verdad? Muy interesante. Siguiente. Vamos a seguir aplicando lo aprendido. Analiza y ordena alfabéticamente las siguientes palabras. Tenemos austero, amilanar, amnistía, anarquía, abolir, arquetipo, auscultar y allanar. Vas a tener que conseguir, digamos, ¿no? Digamos que la palabra allanar es la primera. Entonces escribes número 1. Digamos que la palabra amnistía es la 2. Escribes el número 2 en el paréntesis. Digamos que anarquía es la 3. Entonces así vas escribiendo los números a los que pertenece. Y bueno, tengo aquí reflexiona y escribe el tipo de diccionario que utilizarías en las siguientes situaciones. Te escribo. No quiero repetirlo. Y uso una palabra para reemplazar. Ay, otra vez. Reemplazar. Doble E. Ahí abajo tú vas a escribir a qué diccionario pertenece. Siguiente. Al leer encuentro una palabra que nunca vi antes. También escribes a qué diccionario. Y por último, no sé cómo decir una palabra en otro idioma. ¿Qué diccionario utilizarías? Creo que ya tienes las soluciones, así que lo único que te queda es escribir. Ahora, te reto.
¿Quién gana más puntos en este Kahoot? Perdón, ¿quién gana más puntos en este Kahoot? Ay, una vez más me ha corregido. Kahoot es con H. Y como puedes ver aquí te voy a dejar una pequeña aplicación o en todo caso un pequeño juego en el que le vas a hacer clic y te va a llevar directamente a la dirección de las preguntas que tengo para ti. Y cuando termines de haber jugado este esta pequeña dinámica, pues me vas a enviar una foto de lo que has terminado, ¿no? Cuántos puntajes has alcanzado. Y para que no te quedes con las ganas, te he dejado aquí de todas formas un cuadro acerca de las partes de un diccionario. Muy bien, creo que es todo por hoy. Hasta la próxima clase y te propongo que para la próxima clase te aprendas 2 palabras de diccionario. Ahora, puede ser de cualquier tipo de diccionario, porque ya hemos visto los diferentes diccionarios, pero obviamente no solamente vas a mencionar la palabra, sino también su significado o los significados que tiene. Muy bien, yo me quedo en casa, no pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.